Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjense que una de las cosas, digamos que se ha entendido que cuando una cosa se repite en los evangelios es porque eso es importante. Y la parábola del sembrador está en 3 de los 4 evangelios, con la especialidad de que el evangelista Lucas le pone lo que yo llamo un poquito de chile al texto, como que si al final de la parábola él le pone un acento para que la gente se fije en ese acento. Y el acento es la palabra que teníamos ahí: paciencia, perseverancia, constancia. Va a ser clave en esta parábola. Tan clave para mí porque yo soy impaciente, ¿verdad? A la única que yo esperé con mucha paciencia era mi novia, ¿verdad? Que ahí está. Yo creo que me gané eso, ¿verdad? Es decir, saber esperar. En lo demás he sido impaciente. Yo soy de aquellos que si hubiera sembrado una semilla hoy, mañana quisiera que tuviera flores o frutos. Y la Biblia hace un montón de siglos dijo, no, el labrador para ver frutos tiene que trabajar primero. Por eso no soy agrónomo, creo yo. Y a saber cuántas cosas no soy por no ser paciente. Siempre me llamó la atención que cuando uno se enferma, el apodo que le ponen en los hospitales o en las clínicas es pacientito. Tengo mi pacientito, dicen los doctores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mi pacientito. Dicen. Con cariño se lo dicen a uno, ¿verdad? Pero paciente, ¿por qué, digo yo? Porque aguanta los pullones, las medicinas y los buenos tratos. ¿Quién no se queja? Se queja del seguro social, ¿verdad? ¿Quién no se queja? Y eso que no es el tratamiento, ¿verdad? Eso es apenas... Entonces aquí está la clave de esta parábola que intento yo que sirva de reflexión, pero por supuesto tiene que ver con las orejas, con oír la palabra, como dice ahí, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir, porque aunque no me entienda a mí, si entiende la palabra ya la hizo. Dice, más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. De eso se trata. Retienen primero buena conciencia, o sea, con la mente abierta, en paz con todo el mundo, escuchan la palabra, la retienen y pues la aplican en la vida. Ese sería el resumen de todo el sermón. La iglesia a la cual el evangelista Lucas dirige su sermón, su libro, usted sabe que el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, a la entrada, en la introducción, se dirige a una persona que se supone que es persona, o Teófilo. Pero algunos comentaristas piensan que eso es nada más una manera para referirse quiénes son los destinatarios de esos libros, del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas. Teófilos, que quiere decir amigos de Dios. Y puede ser que no le está escribiendo a una persona, sino a una iglesia, a una comunidad. Y lo llama amigos de Dios. Estos hermanos de esta iglesia ya habían pasado varios años de que Jesús había muerto, de que se estaba predicando el evangelio, de que los cristianos se habían dispersado desde Jerusalén a muchas partes del mundo conocido. Probablemente Lucas está escribiendo a creyentes gentiles, es decir, que no eran judíos de nación, viviendo en alguna ciudad con influencia romana o griega. Y por lo tanto no tenían tantas raíces con el judaísmo. Y por lo mismo, o no por lo mismo, pero por lo menos la circunstancia que vivían era que de repente el evangelio empezó a perder sentido para ellos. Y algunos decidieron ya no seguir adelante. Se alejaron. Otros, no muy buenos, lo que hicieron fue traicionar los principios del evangelio. Es decir, empezar a comportarse contra las enseñanzas del evangelio. Y otros luchando por ser fieles. A ellos les escribe el evangelio San Lucas. Y entonces ustedes verán que probablemente lo más seguro es que la vida de comunidad se iba diluyendo, se iba debilitando.
La esperanza cristiana también iba perdiendo sentido. Al principio, la comunidad cristiana vivían de la esperanza de que Jesús iba a volver. Lo dijo, ¿verdad? Volveré y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero a medida que fueron pasando los años, algunos cristianos que creyeron, porque hay una parte que decía, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Entonces decían, esto viene, esto ya va a ser. Pero fueron pasando el tiempo y Jesucristo nunca volvió. Y entonces la gente empezó a perder la fe, la esperanza. Por eso Lucas entonces, preocupado por la situación espiritual de esa iglesia que se va desmoronando, presenta esta parábola para enseñar las palabras de Jesús y tratar de que vuelvan a encontrarle sentido a las palabras de Jesús. La lucha de las iglesias y los buenos predicadores no es otra que descubrir el sentido que la Biblia tiene para la gente de hoy. Si usted escucha un sermón o una explicación de la Biblia y usted no le encuentra sentido, usted perdió el tiempo y el predicador también. Porque una virtud que tiene la palabra de Dios es lámpara es a tus pies, dice el salmista. Sigue siendo palabra de orientación. Uno puede atenerse a ella para muchas cosas en la vida. Por lo menos, ¿qué otras cosas les puedo decir yo? El haber encontrado el Evangelio para mí fue encontrarle rumbo a mi propia existencia. Y seguramente no cambiaría nada de mis decisiones en la vida gracias al Evangelio. Y muchos de ustedes también, no quiere decir que yo he hecho lo mejor por ser pastor. No, porque también ustedes, ingenieros, lo que sea, su profesión, encontrándose con Cristo, encontraron sentido a su vida. Y no cambiarían ni al Evangelio ni a Jesús porque han encontrado rumbo. Les explica a ustedes la vida con todas sus dificultades. Aún encuentran en el Evangelio algo de sentido en este mundo sin sentido. Porque un creyente que se esfuerza por vivir el Evangelio encontrará que el mundo en que vive es un mundo de locos. Es un mundo donde uno no sabe a qué atenerse. Entonces, eso es lo que está haciendo Lucas. El hermano Luis Sandoval nos habló el otro día de la ley de la siembra y la cosecha. Y también les habló a los niños del boomerang. ¿Se acuerdan de eso? Lo que yo recuerdo, recuerdo lo que él dijo, pero lo que quisiera señalar más bien es que entre la siembra y la cosecha hay un trecho. Hay un tiempo y un espacio entre el momento que se siembra y el momento que se cosecha. O cuando él usaba lo del boomerang, el boomerang es aquel ángulo, ¿verdad?, que se tira y regresa. Por el diseño que tiene, ¿verdad?, este objeto de madera puede volver a las manos del que lo tira. Pero entre el momento que lo tira y el momento que lo recibe, hay varios momentos. Hay un proceso. Entonces el énfasis de Lucas está también puesto ahí. Y la sencilla parábola que nos presenta aquí son 4 clases de terrenos. Deja el bueno para el último, ¿verdad? Me voy a basar en los 3 evangelios para explicar un poquito y ojalá lo haga yo de manera sencillita. Primero, dice el evangelio, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Sencillito el relato de Jesús. ¿De qué está hablando? Bueno, tenemos la suerte de que Lucas nos pinta la parábola en los primeros versículos. Luego en el versículo 10 y 11, me parece, hace lo que llamamos un puente o una bisagra. Para después, a partir del versículo 12 al 19, 18, la explicación de la parábola. Pero miren cómo se da eso. La parábola se la contó a una multitud, a todo el que quisiera oír, probablemente por eso habló de esta manera. Ahí estaba todo el mundo, santos, pecadores, medio santos, todo el mundo. A ellos les cuenta esta parábola ahí. Y después de contar la parábola, parece que aparte, ya solamente con el grupo de discípulos,
los discípulos le preguntan, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y para nuestra sorpresa, Jesús no les contesta la pregunta. Contesta lo que no le preguntaron. Pero eso se lo voy a explicar al final. Porque después sigue la explicación de la misma parábola. Entonces, primer terreno. El terreno que está junto al camino, casi es el camino, un camino. Si ustedes han caminado por el campo, saben que a veces las veredas se hacen de que la gente se cruza donde no hay camino. Y de tanto caminar, esa parte del terreno se va endurando. Y aunque haya sembradíos acá y sembradíos acá, esas veredas las empieza a usar la gente y se hacen camino. Alguna vez llamaron a esos caminos reales, ¿verdad? Camino real. De ahí viene la expresión. De caminos que la gente los hace a la fuerza. La semilla cayó en un terreno. En vez de caer en terreno, tierra, cayó junto al camino. Y vinieron los pájaros. Dice, no solamente la pisotearon los caminantes, sino que vinieron pájaros y se la comieron. Yendo a la explicación, Lucas dice, lo que esta es, dice la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando Samuelito leyó, él puso ahí una palabra que no está, para que no crean, y él dijo, y no se salven. Aquí dice, para que no crean y se salven. Pero el sentido es lo que él dijo. Es decir, para que no crean y no se salven, esa es la lógica, ¿verdad? Pero entonces aquí otra vez en esta parábola nos encontramos con el trabajo del diablo. Ya les dije que yo no creo en el diablo, ¿verdad? Porque no hay por qué creer en el diablo. Pero sí creo que la realidad diabólica existe. La fuerza o la influencia o lo que sea que se opone contra Dios, eso es el diablo. Y no se puede reducir a un personaje con cachos y ojos de brasa y cola peluda, porque eso sería destructible. Si fuera un ser, eso sería, se podría combatir fácil, pero es toda una influencia. Por facilidad el escritor habla cuando hay una fuerza de maldad, eso es el diablo. Entonces aquí está un impedimento para que la palabra de Dios haga efectos. La intervención de la maldad, impidiendo que la palabra penetre en la vida. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, 39, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, agrega una palabra más, no la entiende, viene el malo, no dice el diablo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero es lo mismo. Entonces, estamos claros, la semilla es la palabra de Dios. En otra expresión, otro evangelio dirá la palabra del reino. Y por lo tanto equivale a la predicación de Jesús. Aquí estamos hablando nada menos que del mensaje de Jesús. Y la palabra de Dios en ese tipo de terreno no produce fruto. No se puede esperar fruto. Porque las fuerzas del mal intervienen y como pájaros se comen la palabra. Pero la clave en Mateo está en esta parte de entender. No la entienden. Miren, hermanos y hermanas, el día que ustedes no entiendan lo que aquí decimos, tienen razón. Porque el lenguaje es tan imperfecto que a veces uno no es capaz de decir las cosas con claridad. Cuando usted vea que yo me enredo, estoy enredado. Si no me entiende es porque yo mismo estoy enredado. Pero el esfuerzo es tratar de ser claro. Decía un profesor mío de castellano, sujeto, verbo y predicado. No hay mejor manera de entender las cosas que así. Redactar las cosas en sujeto, verbo y predicado. Pero no siempre podemos hacer eso. A veces usamos otras formas que incluso el pueblo cuando habla mal tiene razón. No tiene educada la manera de hablar. Y a veces puede que no se entiendan por eso, porque hablamos mal. Pero aquí la palabra clave de no entender es una palabra, fíjense, me llamó la atención que la palabra paciencia no la encontré en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento abunda la palabra paciencia. Esta palabra, entender, se parece a tsunami, pero no es tsunami, es tsuniemi. Y 6 veces aparece en el Evangelio de Mateo, y Mateo cita a otro profeta diciendo lo que leyó el joven Samuel. Viendo, no vean, oyendo, no oigan, ni entiendan, y no se salven, para que se cumpla la promesa
dice Mateo, del profeta Isaías, que dijo Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y por eso no entienden, por eso no oyen bien, y con los oídos oyen pesadamente. La explicación más fácil que encuentro aquí, ¿se acuerdan de aquella emisora que decía que usted no tiene párpados en los oídos? Si uno tiene párpados, cierra los ojos y ya no mira. Pero con las orejas no podemos hacer eso, a menos que hagamos esto. Pero se trata de eso. Es decir, la clave está en el corazón. Tienen engrosado el corazón. Da la idea, por ejemplo, yo tengo mis males tienen fuente que tengo el corazón lleno de grasa. De las costillas de cerdo que me encantan a mí, ¿verdad? Y las pupusas de toda la vida. Hoy ya no las como, pero ya me arruiné, pues, ¿verdad? Entonces, tengo grasa en el corazón. Aparte tengo un soplo por ahí. Entonces tengo que tomar un par de pastillas para estar bien. Algo así dice el profeta. Tienen el corazón engrosado. Y eso no les permite oír lo que deben oír. Y tampoco mirar lo que deben mirar. Porque aunque oigan, no oyen. Porque aunque miran, no miran. Y como el corazón es el asiento de la inteligencia, de la conciencia, para ellos, no entienden. Pasan, o mejor dicho, la palabra de Dios pasa sobre esa vida como si fuera de noche. No se mira, no se entiende. Bien. Curiosamente, en el Evangelio también de Marcos, cuando Jesús habló de este tipo de corazón, pensó en los fariseos. Y dijo de los fariseos, ¿verdad? Mirándolos alrededor, porque estaba rodeado de ellos, Marcos 3:5 dice, y entonces Jesús mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue curada. Es decir, a Jesús le pudo, como decimos, mirar la dureza de fariseos sin compasión por el enfermo. Y Jesús dice, pues para que vean, y curó al enfermo, pero no dejó de reconocer la dureza de corazón de los fariseos. La palabra que ahí se usa es porosis. No sé si de ahí viene osteoporosis, ¿verdad? Porque la osteoporosis se quiebran los huesos, ¿verdad? Y aquí porosis es dureza. Se supone que huesos duros no se quiebran, pero puede ser, ya estoy inventando yo, puede ser que los huesos tienen cierta flexibilidad, que si se ponen demasiado duros se quiebran. Entonces la porosis del corazón. Y Jesús la vio, y uno diría, ¿cómo es que los fariseos tuvieron frente a sus ojos a Jesús, escucharon directamente la palabra de Jesús y sin embargo no lo reconocieron? Y la razón era que tenían el corazón endurecido, eran insensibles, no solamente frente al prójimo, sino incapaces de recibir y dejar crecer la semilla de la palabra de Dios en su vida. Hay una condición, como dijo Samuel, pues no oyen, no entienden, no se salvan. Así. El segundo tipo, dice el Evangelio, otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Este segundo tipo, en Mateo 13, del 5 al 6, dice, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. O sea, la semilla era buena. La humedad poquita que había permitía que por lo menos brotara, germinara y echara alguna raicita. Estaba viva. Hasta allí todo iba bien. Pero resulta que el terreno no tenía mucha tierra, abundaba más la piedra. Y cuando las raíces buscan extenderse sobre la tierra, lo que van encontrando es piedra. Y las piedras, supuestamente calentadas por el sol, tuestan la misma raíz de la semilla. Y entonces la semilla y el germinado acaban por morir. Es decir, el problema no es de la semilla, el problema es el terreno. De tal manera que uno podría decir, el problema no es de palabra de Dios, porque hasta, y alguien lo dijo en comentario, ¿verdad?
en la reunión que tuvimos en el desayuno antes, alguien dijo, si hasta los humildes pueden captar la palabra de Dios. Y es cierto. No se necesita ser estudiado para captar la palabra de Dios. Marcos 4, 16, 17 explica este terreno. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Interesante este segundo terreno. No rechazan la palabra, la aceptan, la ven buena, pero como ellos están bien y se encuentran bien, también la palabra entra fácil. Pero la experiencia de la iglesia de Lucas está atravesando por problemas de persecución, de oposición fuerte, donde ser cristiano requiere mantenerse firme. Y algunos no soportan. Entonces, para Lucas, son esos que oyen la palabra, pero cuando vienen los cuetazos, no aguantan. No les sirve la palabra para hacerle frente a los combates de la adversidad. Entonces son como los que están sembrados en piedra. Los pedregales son las gentes que escuchan la palabra y la reciben inmediatamente y hasta con alegría. Pero no les dura mucho el gozo, porque ante la primera aflicción, la primera adversidad o la primera persecución, tropiezan. Y caen porque son débiles, porque no están preparados para enfrentar la persecución y la aflicción. Y eso decíamos en la escuela dominical, que es lo que Pablo, casi como en contrasentido, dice, ¿verdad? Pablo dice que la fe en Jesucristo nos ha puesto en paz con Dios. Nos ha abierto las puertas para tener comunión con Dios. Y nos da también, dice, la gloria de poder sufrir y atravesar el sufrimiento con paciencia. Una paciencia que a la vez se vuelve fuente de esperanza. Y ahí debatimos bastante ampliamente cómo en realidad la fe es un milagro. Y uno a veces quisiera poder hablar más sencillo, más clarito y más contundente para que la gente entendiera lo que se está perdiendo cuando no capta la palabra de Dios, cuando no atesora la palabra de Dios, cuando no valora la palabra de Dios. Porque yo le digo, si usted es químico y valora un libro de química, yo le aseguro que la Biblia vale más que 20 volúmenes de química. O si usted es biólogo y tiene una enciclopedia de biología, le podrá explicar todo sobre la vida. Pero hay una parte que no le va a explicar. Y así podría extenderme del rol que juega la palabra de Dios en la vida de cualquiera. Esta gente olvida aquello que advertía San Pablo y también San Pedro en sus diferentes cartas. Uno de ellos dice que la aflicción nunca llegará a ser más de lo que usted pueda soportar. Y yo he oído gente que dice, no, ese dolor era insoportable. Y dicen que los dolores de cáncer llega el momento que ni la morfina, solo el paciente sabe lo que es un dolor donde la morfina ya no calma el dolor. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que la gente que oye la palabra la acoge con alegría, pero frente a las adversidades ya no le sirve. Son esa clase de terreno. Y olvidan, como digo, también lo que dice Pedro, ¿verdad? Son aquellos que están dispuestos a demostrar que no tienen ni la más mínima capacidad de resistir y tropiezan inmediatamente. Y Santiago aconseja, someteos pues a Dios. Fíjense, sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Y primera Pedro dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, aguanten los embates del mal, porque no están solos. Hay muchos otros en el mundo que están padeciendo peores cosas que ustedes. Y son capaces de resistir gracias a su confianza en Dios. Si ustedes aguantan, van a salir vencedores.
Si resistimos, el diablo huirá de nosotros, el mal seguirá. Por el contrario, el mal destruye a los que no resisten. En otras palabras, se convierten en el plato favorito del diablo por no tener la fuerza de resistir, porque no tienen la palabra profundizada en su propia vida. La tercer terreno, el de las espinas, dice San Lucas. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es interesante, ¿verdad? Surge la semilla y surgen los espinos también. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y por lo tanto no llevan fruto. Ninguna de las dos semillas produjo fruto y esta es la tercera y tampoco va a producir fruto. Son los que oyen la palabra, dice, y los afanes de la vida ahogan la palabra. Este grupo de personas tiene el problema de que la palabra de Dios se guarda en sus corazones, eso está bien, pero a la par también guardan los afanes de la vida. Es decir, la palabra de Dios o el acogimiento que hacen de la fe es igual de interés, igual de valor que su profesión, su trabajo o sus posesiones o lo que te quiera, los afanes de la vida. Y yo creo que una de las cosas que la palabra enseña es voltear un poco la cosa. Ya el mismo Mateo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es primera vez que lo digo. Pues es la enésima vez que el secreto para organizar la vida de manera bastante exitosa es sencillo. Es poner como primer valor en la vida, sobre todo, a Dios. La palabra de Dios, la obediencia a Dios, el someterse a la voluntad de Dios. Si el mundo entero descubriera eso, supiera eso y lo hiciera, no tendríamos necesidad de policías, ni de jueces, ni de sistema judicial. No habría necesidad. Si tan solo todo mundo pusiera como primer valor en su escala a Dios, el mundo sería diferente. Y como ensayo, pues, si usted no lo cree, no lo crea, pero ensáyelo en su propia vida, en su propia familia. Ponga a Dios como primer valor. Una de las cosas que hacíamos anoche en la reunión de matrimonios, yo no sé quién puso su candelita ahí, pero una de las cosas que decía, primero Dios y después tú. A algunas esposas no les gusta mucho eso, ¿verdad? Pero las esposas y los esposos no ocupan el primer lugar. ¿O sí? Si usted la quiere mucho, tal vez, ¿verdad? Usted dice, no, mi esposa en primer lugar. Segundo lugar, mis hijos, ¿verdad? Tercer lugar, mi trabajo. Cuarto lugar, mi cuenta en el banco. Quinto lugar, mi mamá. Sexto lugar, mi suegra. Y así puede ser su escala de valores, ¿verdad? Lo que el Evangelio dice, pongan el reino de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, pónganla en primer lugar. Y a partir de ahí organizan su vida. Van a tener éxito. Si las esposas supieran eso, si los esposos supieran eso, no habría divorcios. No los habría. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios no puede aborrecer al prójimo. Porque si la comunión con Dios es plena, plena ha de ser la relación con los que están más cerca, con la que duermo, con la que como, con la que paseo, una vez al año. Mateo sobre esto dice, por tanto, os digo, 6:25 a 34, no lo voy a leer todo, pero ustedes ya conocen la esencia. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que estos pajarillos? ¿Quién de ustedes puede aumentarle a su estatura 1 centímetro con preocuparse? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y les digo que ni la gloria de Salomón se vistió como se visten las flores del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con ustedes. Por tanto, diría, no se afanen preguntándose cada día qué vamos a comer o qué vamos a beber, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tienen necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae sus propias cargas. Le basta a cada día su propio mal. No creo que se puede decir más para descubrir cómo es que hay que ordenar la vida. Y vamos a la parte buena. La cuarta parte que cayó en buena tierra. Si se fija, ni la que cayó en el camino, ni la que cayó en pedregales, ni la que cayó entre las espinas, dio tan siquiera un fruto. No había posibilidad. Ni siquiera se puede decir que la planta se hizo robusta. Se anuló la posibilidad de tener fruto casi al nomás nacer. Grave es cuando eso sucede con la palabra de Dios. Y no me extraña a mí porque yo creo que en este país, El Salvador, no hay quien no tenga una Biblia. No hay quien no haya oído del Evangelio. Ese no es el problema ahora. Los evangelistas ahora deben tener el problema de a quién le hablan por primera vez. No hay nadie a quien hablarle por primera vez. Todos de alguna manera han oído. Hay canales que transmiten 24 horas en cable, 7 días a la semana, un año entero de predicar. Usted puede oír el mismo sermón 20 veces si usted quiere. O sea, no hay nadie que no haya oído algo de la palabra de Dios. No dieron fruto, no da fruto. Y ahí es donde me entra el pánico a mí, ¿verdad? Haciendo como evaluación, ¿cuántos años lleva usted oyendo palabra de Dios? Yo llevo como 50, ¿verdad? Y me daba pánico. Sobre todo cuando examino esos 50 años a la luz de los frutos. ¿Qué frutos ha producido la palabra de Dios en mi propia vida? Bueno, tengo algunos ahí, ¿verdad? Curiosamente, cuando habla de los frutos, dice, uno dio de la buena tierra a 100, a 60 y a 30. 100%, 60% o 30%. Hablando con una persona que se dedica a los negocios esta semana, yo le decía, bueno, ¿cómo será? ¿Será buen negocio? ¿Será que un buen negociante se podrá conformar con tener 10% de ganancia? ¿Cuál es el margen de ganancia para decir, hoy sí gané? ¿15%, 20%? Pues resulta que la semilla del reino, qué interesante, ni siquiera Dios espera que las semillas produzcan el 100%. No hay de 100% quizás. El problema entonces no es de cantidad, el problema es dar fruto. Aunque sea 30, pero dar fruto. 60 y 100 habría que aplaudirlo en el reino de Dios. De manera entonces que este es el terreno y lo describe muy bien Mateo en el capítulo 13, 23. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Vuelve a aparecer la palabra suneimi. Y entiende la palabra y da fruto y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, con corazón recto, retienen la palabra que escuchan y dan fruto. Y aquí está el chanfle que le hace Lucas a este texto, con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Esa es la nota que particulariza esta parábola en Lucas. Es decir, se acota a la afirmación del fruto que eso se dio gracias a la perseverancia. Ahí es donde me vuelve el alma al cuerpo a mí, después de 50 años. Porque digo yo, si Dios en su paciencia, como dice la Biblia, que Dios en su paciencia no ha venido ni actúa en castigo de los seres humanos, porque Él está con la gana de que todo mundo venga al conocimiento de Dios. Y por eso es que Él no actúa como juez justo. Entonces digo yo, ahí agarro yo, entonces digo, bueno, siquiera el 5%, 10%, el fruto que haya producido mi propia relación con la palabra. La clave para tener fruto la dio la hermana Rumi en el desayuno de los sugieres. Cosas del Espíritu de Dios, porque ella cogió el pasaje de Juan, de la vid y los pámpanos. Yo dije, esta hermana ya se me adelantó al sermón. Porque allí dice precisamente Cristo da la clave. Dice, Juan 15, del 1 al 2 y siguientes. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado o se quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por su propia cuenta, si no permanece unido a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen unidos a mí, no podrán dar fruto. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
En eso se glorifica mi Padre, en que lleven fruto. Y de esa manera demuestre que ustedes son mis discípulos. Y no se olviden, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Necesitaríamos otro sermón sobre ese mismo texto. Es decir, estamos en el proceso de la limpieza como pámpanos unidos a Cristo para poder dar fruto. Y esa limpieza ha de producir fruto. Y entre más fruto produzca, más se glorifica Dios con su pueblo. Así que, hermanos, cerremos esta reflexión como cierra también el pasaje. Vamos al puente que les dije. Resulta que el momento en que Jesús cuenta la parábola y el momento en que le explica son dos momentos. En uno está con la multitud, en el otro con solo los discípulos. Los discípulos preguntan, ¿qué quisiste decir? Jesús no contesta, contesta otra cosa. Pero en lo que dice, Jesús pone el acento en la responsabilidad de los discípulos. Es como si los confrontara con el ministerio que tienen que cumplir. Es decir, ustedes son administradores de los misterios de Dios. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se salven. Curioso, ¿verdad? Es como si Jesús estuviera diciendo, los que se van a salvar ya están selectos. Y los que no entiendan ya se los llevó el río. Pero el acento aquí en Jesús está puesto en el rol de los discípulos. Es decir, lo que parece incoherencia de Jesús simplemente está aquí puesto como para acentuar lo que sucede con la semilla, con la palabra. Es decir, lleguemos a la conclusión, siempre va a haber gente que frente a la palabra la va a rechazar. Eso me lo dijo el hermano Cardoso el otro día, ¿verdad? Siempre habrá gente que va a rechazar la palabra. Pero habrá también aquellos que van a coger la palabra con alegría, con entusiasmo, pero que no van a aguantar la hora de la prueba, del sufrimiento, de las dificultades, de las crisis económicas. Pero aquellos que con buena conciencia cojan la palabra, esos se beneficiarán y entenderán los misterios de Dios. De tal manera entonces que la palabra, rechazada por unos, aceptada por otros, hace que los que la aceptan estén en el camino de la producción de frutos. Y por eso al final Lucas dice, miren cómo oyen. Y eso para mí está la revelación en todo este texto. Fíjense cómo están escuchando. De aquí en adelante no oigan por oír, no oigan como si estuviera lloviendo, no se conviertan en piedras llenas de lama donde el agua resbala. Que no le resbale la palabra de Dios. Siempre abra su corazón de manera que vea si la palabra es un golpe a su comodidad o a su conciencia o a la condición que sea. Si la palabra es una invitación a hacer cambios en la ruta que usted está llevando. O si es el momento de decidir frente a Jesús, frente a la historia, cuál será el rumbo del futuro de su vida. Y aquí yo digo con los jóvenes, me alarma que los jóvenes dentro de la variedad de opciones que tienen no incluyan la opción por Jesús. Yo desafío a los jóvenes que consideren dentro del montón de opciones que se les presentan, sea el novio, sea una carrera, lo que sea, un viaje, consideren darle la oportunidad a que Jesús sea el Señor de su vida. Y no se van a arrepentir. Van a encontrar una buena profesión, van a formar un buen hogar, si es que son de las personas que están llamadas a formar hogar, o van a vivir su soltería con alegría. San Pablo dice eso. Yo veo que los jóvenes hoy no están muy interesados en casarse. ¿Sabe qué es lo grave? Están más interesados en el sexo. Eso sí, porque, ¿verdad? Quieren sexo sin responsabilidades. Quieren lo bonito sin el peso. No se equivoquen. Piensen lo que el Evangelio significa. Así que, hermanos, vivimos un momento entre la siembra y la cosecha que requiere paciencia, perseverancia, constancia para ver si vamos recuperando frutos de nuestra propia vida cristiana.
Y para un momento como este es válido oír la palabra de Dios. Pero fíjense cómo escuchan. Preocúpense si se fueron igual que como vinieron. Una de las cosas que dijimos hace como 3 o 4 años fue: la iglesia es algo donde usted entra trayendo cosas y se va dejando cosas. Ojalá fuera así. Dios permita que la iglesia fuera ámbito de redención. Que cada vez que usted se junta con los que comparten su fe, algo de la salvación se va con usted. Y se va con el gozo de poderlo compartir con otro que está en miseria o en dificultad. Cualquiera que sea el plan que usted tenga para su vida, incluya a Jesús, incluya el Evangelio. Busque cuáles son los valores del reino. No viva como si fuera gusano, como si fuera plantita, por bonita que fuera, o como si fuera piedra. Dios puso en usted una conciencia, una mente y un espíritu. Y está diseñado para alabar a Dios, para darle gloria a Dios. Y el cuerpo está incluido dentro de ese culto a Dios. Vivir para la gratitud de Dios, por la gracia que Dios ha tenido por darnos. No solamente la vida, sino también ponerle sentido a la vida. Los que saben esto y lo conocen y lo han experimentado son personas felices. Han encontrado la paz y la dicha, aunque estén pobres. Aunque no tengan segundo plato para comer, pero tienen lo mejor. Han encontrado que hay un poder que sostiene la vida, que es el poder del Espíritu Santo. Y tarde o temprano veremos los frutos. Examine su vida. ¿Qué frutos está produciendo usted? De tanto sermón que ha escuchado, de tantas páginas de la Biblia que ha leído. Es hora de ver si tiene 30, 60 o 100. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, esta mañana, porque tu palabra reanima nuestra vida, le da sentido, nos desafía y nos damos cuenta que todavía tenemos mucho que andar. Y no quisiéramos seguir caminando solos o sin rumbo, sin metas claras. Te pedimos que seamos buenos para escuchar, que nuestra escucha de la palabra sea con buena conciencia y buen corazón, como buenos terrenos, como semilla que atesora y produce, germina y da fruto. Pero reconocer también que este tiempo es tiempo de la paciencia de Dios, que no actúa con nosotros como juez, sino como Padre amoroso, en espera de que nos rindamos con todo lo que somos a Él. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.